Hola muchachos, bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio de movimiento parabólico que es en 2 dimensiones. Entonces vamos a explicar este ejercicio. Dice así: si se lanza horizontalmente una piedra desde una azotea de un edificio que está a una altura de 100 pies y se lanza a 50 pies por segundo, nos preguntan a qué distancia de la base del edificio golpeará el suelo. Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Listo? Y cuál es la velocidad justo antes de tocar el suelo. ¿Listo? Aquí tenemos una velocidad. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, ¿y con qué ángulo golpea? Entonces, en estos ejercicios, lo que uno va a hacer primero es definir cuál es su plano de referencia. ¿Listo? Entonces decimos que vamos a coger este, siendo X, que este va a ser Y y que aquí va a ser 0. Ahora, también se podría escoger definir que el plano de referencia es acá, pero en este caso pues vamos a escogerlo desde acá y según eso vamos a analizar los datos, es decir, vamos a mirar cuáles son las componentes para X y para Y. Entonces, teniendo en cuenta este plano, ¿qué vamos a hacer? Decimos, recuerden que no siempre analiza las tres: velocidad, posición y aceleración. Entonces vamos a analizar solamente para X, ¿qué está ocurriendo ahí? Decimos que tenemos la posición en X, si está aquí siendo este 0 y la parte más alta es 100, o digamos posición inicial y la posición final es 100, entonces la posición inicial que parte de acá es desde el suelo, o sea 0. ¿Listo? Vamos a mirar entonces la velocidad inicial. Nos están dando una velocidad en X de ¿cuánto? Bueno, que está cuando se lanza, entonces es de 50 pies por segundo. Recordemos que estamos en medidas inglesas. Y ahora tenemos la aceleración. En este caso la aceleración sería constante, es decir, 0. Bueno, entonces vamos a poner aquí porque es constante, ¿vale? Entonces, ahora vamos a mirar cómo sería para Y. Resulta que para Y tenemos una posición, pero en este caso no vamos a ponerle X, sino vamos a ponerle una Y inicial. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Entonces, ¿cuál es el Y inicial? Si nosotros lo miramos, entonces Y inicial sería en esto, 100. Perfecto, entonces tenemos que está a 100 pies. Ahora tenemos la velocidad en Y. Y la velocidad sería en ¿qué? 0. ¿Listo? Porque solamente la velocidad en X, o sea aquí, con la que se está lanzando, va a ser esto, y la que sale se lanza con 50 a 50 pies sobre segundo, no hacia arriba. ¿Listo? Y por último tenemos la aceleración en Y, que en este caso recordemos que como es movimiento parabólico, entonces en Y pues va a tender a bajar, es decir, que va a bajar con una aceleración, en este caso es de menos 32.2 pies por segundo. ¿Listo? Vamos a anotarlo por acá. Menos 32.2 pies por segundo cuadrado. ¿Listo? Esta es una aceleración en el sistema inglés. Entonces ahora, ¿qué nos están pidiendo calcular? Regresemos, nos dicen a qué distancia de la base del edificio. Bueno, como es la distancia, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el tiempo de desplazamiento. ¿Listo? Para eso vamos a utilizar una fórmula que nos dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego explico de dónde sale esta formulita, pero por ahora solamente vamos a implementarla. Ahora vamos a hacer el cambio de variables. ¿Qué significa? Vamos a reemplazar, entonces tenemos una Y. ¿A qué altura nos están dando? Bueno, entonces tenemos 100. ¿Cuál es el Y? Bueno, el Y inicial. Entonces, la posición inicial en Y, perdón, la posición final en Y, esta sería la inicial, y la final, la posición final en Y, entonces, que es aquí, pues vamos a ponerle solamente Y, esta es Y inicial, es 100, pero Y inicial aquí es 0.
más. Entonces, la final es esta, la inicial es esta, ¿listo? Más la velocidad inicial, también en y, que sería ¿qué? 0. Por el tiempo, pues en este caso todo quedaría en 0, ¿listo? Más un medio de la aceleración, pero ¿cuál es la aceleración? Ah, bueno, nos están diciendo que es 32.2 y por el tiempo al cuadrado. En este caso vamos a hacer un despeje sencillo, decimos que tenemos, vamos a resolver esto, entonces eso nos daría menos 16.1 por t cuadrado es igual a 100, ¿listo? Ahora tenemos el tiempo al cuadrado es igual a 100, este pasaría a dividir, menos 16.1 y vamos a sacarle raíz cuadrada a esto, a 6.21, se cancelaría con la raíz de acá y el tiempo nos da que es 2.49 segundos, ¿listo? Entonces, después de tener ese tiempo, ya que lo hallamos, vamos a mirar ahora sí la posición, ¿listo? Entonces, la fórmula de la posición tenemos que esta posición es igual a la posición inicial más la velocidad, pero en este caso en x, por el tiempo. Ah, bueno, esta era la incógnita que nos hacía falta, pero como ya la hallamos, entonces vamos a proceder a hallar la posición. Entonces, posición es igual a que la posición inicial aquí sería en 0, más la velocidad inicial en x, entonces es 50 pies sobre segundo por el tiempo que es 2.49 segundos. Y cuando hacemos esto nos da 124.59 metros. Perfecto, ya tenemos entonces la distancia, que es lo que nos estaban preguntando acá. ¿Qué distancia de la base del suelo del edificio golpeará el suelo? Ah, entonces lo va a golpear a 124.59. Perdón, aquí serían pies, porque estamos hablando de sistema, estamos en sistema inglés. Bueno, entonces ahorita nos vamos a mirar cuál es la velocidad justo antes. Entonces, velocidad antes de tocar el suelo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Sencillo. Primero tenemos que analizar qué ocurre en este punto. Este es el vector, esta es la velocidad con la que se dirige, ¿cierto? Pero entonces tengamos que descomponerlo, ¿cierto? Para saber v en x y v en y. Vamos a mirar cuál es la velocidad en x y en y justo en este punto. Procedamos a eso. Entonces decimos que tenemos la velocidad en y, vamos a volver a utilizar esto, dice que sería la velocidad en y más la aceleración por el tiempo. Entonces tenemos una aceleración en y, ¿listo? Vamos a mirar a qué corresponde. Entonces velocidad en y es igual a, aquí sería 0 más, ¿cuánto es la aceleración? Ah, ya habíamos mirado, entonces es menos 32.2 por el tiempo, que es 2.49. Ahora sí vamos a resolver esto en la calculadora y eso nos da menos 179 pies por segundo. ¿Listo? Recordemos que la velocidad está en pies por segundo. Muy bien, entonces ya tenemos este dato de la velocidad en este componente, en y. Pero entonces ahora necesitamos hacer esto mismo, utilizar esta misma formulita, pero para ver cuánto es la velocidad en x. ¿Por qué hacemos esto? No nos están dando ningún ángulo, pero con esta podemos saber cuánto es la velocidad, ¿listo? Y tenemos estos datos, tenemos la velocidad en x. Ah, ¿cuál nos estaban dando? Bueno, sabemos que esa es de 50, entonces 50 más la aceleración en x sería en 0, no está acelerando en x, no es en x sino en y,
Y lo otro es el tiempo, que sería 2.49. Y cuando resolvemos esto nos da, esto acá sería 0, o sea que nos da 50 pies por segundo. Muy bien, ya tenemos entonces compuestas estas dos velocidades, y para hallar la velocidad como tal entonces necesitamos hacer Pitágoras. Entonces acá la raíz, que es 179 al cuadrado más 50 al cuadrado, y con esto ya hallamos la velocidad en la que cae la piedra justo antes de tocar el suelo. Entonces aquí tenemos que es 94.49. Y por último nos preguntan por el ángulo en que golpea. Muy bien, para hallar esto entonces, ¿qué sabemos de esto? Que tenemos tenemos seno sobre, tenemos la tangente, ¿cierto? Debemos hallarlo con la tangente del ángulo, que sería seno sobre coseno o cateto opuesto sobre el adyacente. Para hallar el ángulo vamos a intercambiar estos valores. Tenemos el cateto adyacente, que vendría siendo menos 80.179 sobre 50. Y al resolver esto, en la respuesta eso sería 58.051. Entonces, para volver a hacer análisis aquí, tenemos que este acá es la velocidad. Aquí tenemos la velocidad en X, velocidad en Y. Y lo que ocurre es que, esto es más de trigonometría, pero si no queda claro, entonces velocidad en Y. Podríamos decir entonces que es la hipotenusa. Este sería igual al opuesto, y Bx es el cateto adyacente. ¿Ya que es igual Bx? Entonces Bx es igual a 50, y esto es igual, y By es igual a menos 80.17. Es decir, que tenemos el cateto opuesto, que es By, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿listo? Que es Bx. Y así hallaríamos el ángulo.